Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de 3 remedios naturales eficaces para prevenir y eliminar ácaros y piojillos en canarios, jilgueros, periquitos, ninfas, agapornis y demás pájaros similares. Si te interesa, quédate, que empezamos. Los ácaros rojos o los piojillos son uno de los problemas más frecuentes que suelen aparecer en los aviarios a lo largo del año, y aunque podemos adquirir en el mercado productos especiales para ácaros y piojillos en aves, también podemos utilizar algunos remedios naturales para prevenir o combatir este tipo de parásitos. Pues bien, el primer remedio natural, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un acaricida natural que no solo va a ayudar a prevenir y controlar ácaros y piojillos en nuestro aviario, sino que además cuenta con algunas otras propiedades, como por ejemplo que aporta brillo y sedosidad a la pluma de nuestros pájaros. El bicarbonato lo podemos utilizar de varias formas, tal y como vimos en el vídeo, que os dejaré debajo en comentarios, donde analizábamos en profundidad todos los detalles de este producto, pero principalmente los creadores solemos utilizarlo de dos formas. La primera, espolvoreando cierta cantidad en el fondo de la jaula o en la parte inferior de los nidos, y la segunda, añadiendo una punta rasa de una cuchara a un litro de agua, para posteriormente bien pulverizar directamente a los pájaros, evitando siempre el contacto con los ojos, o bien añadirlo al agua de las bañeras al menos una vez al mes, ya que como os he dicho antes, además de aportarle brillo y sedosidad a la pluma, también va a contribuir a prevenir y repeler ácaros y piojillos. Otro remedio natural, también muy conocido y extendido en la ornitología, es el vinagre de manzana, que como ya vimos en un vídeo anterior del canal, que os dejaré por aquí arriba y debajo en comentarios, es un producto natural que, al igual que el bicarbonato, va a contribuir a prevenir la aparición de parásitos, tanto externos como internos, y también le va a aportar un mayor brillo al plumaje de los pájaros. No obstante, a pesar de ser un remedio natural, hay que utilizarlo siempre con moderación, ya que un uso excesivo y prolongado del vinagre de manzana puede provocar algunos daños en el organismo de los pájaros, y es por ello por lo que los criadores con más experiencia, e incluso los veterinarios, recomiendan añadir unos 10 ml de vinagre de manzana por litro de agua 1 o 2 veces al mes en bebederos o en bañeras, y debéis tener en cuenta que en el caso de que decidáis añadirlo en el bebedero, es importante que no lo combinéis con otro tipo de tratamientos y que le cambiéis el agua a diario. Por último, otro de los productos naturales que siempre ha estado ahí, pero que se ha puesto más de moda en los últimos años en el ámbito de la ornitología, es la tierra de diatomeas, que para que no conozca lo que es, pues básicamente son unos polvos de color blanco o amarillento que provienen de algunas algas y que tras entrar en contacto con los parásitos e insectos provoca su deshidratación y su futura muerte, por lo que es un producto muy aconsejable tanto para prevenir como combatir ácaros rojos, piojillos u otros insectos que puedan aparecer en el aviario. Este producto se suele utilizar espolvoreando una pequeña cantidad en el fondo de la bandeja, en algunas zonas del aviario, en la parte inferior de los nidos e incluso en algunas granjas o gente aficionada a las gallinas suelen espolvorear directamente la tierra de diatomeas sobre las aves, ya que al ser un producto natural no es nocivo para ellas y de esta forma repelen y eliminan posibles parásitos. En mi caso, llevo utilizándolo varios años como método de prevención y al igual que el bicarbonato, pues suelo espolvorearlo por algunos lugares del aviario y por las bandejas de las aulas para evitar no solo que aparezcan ácaros y piojillos, sino también para evitar la aparición de hormigas o polillas del alpiste, ya que como os he dicho, cualquier insecto que entre en contacto con el producto acabará muriendo. Por último, recordad que estos productos son remedios naturales que sirven muy bien como método de prevención e incluso para controlar pequeñas plagas de ácaros y piojillos, eso sí, siempre y cuando este tipo de parásitos no estén muy extendidos en el aviario. Por lo que si en tu caso ocurre lo contrario, es decir, que tienes una plaga bastante grande, es recomendable que utilices productos específicos que podrás encontrar en el mercado que están elaborados a base de ivermectina y otros principios activos a los cuales son sensibles los ácaros y los piojillos. Que por cierto, por aquí arriba te dejaré una tarjeta en la que explico paso a paso cómo hacer un insecticida casero para eliminar ácaros y piojillos a base de ivermectina, muy similar al que puedes adquirir en cualquier tienda especializada en animales. Espero que el vídeo te sirva, dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos para que también puedan conocer estos remedios naturales. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre, te espero en el próximo vídeo.